El tema de hoy es, una vez más, la ley bíblica. Cuando lo consideré por primera vez y lo puse en el sitio de eTeacher Biblical, en Hebreo Bíblico, en Internet, pensé que vamos a hablar de daños y perjuicios nada más. Pero resulta que cuando yo preparo el webinar veo que hace falta empezar antes con otra parte de la ley, la parte de la ley penal, podemos decir. Así que va a ser más amplio de lo que he pensado y espero llegar a daños y perjuicios hoy hacia el final de la charla y por supuesto les voy a dejar un espacio para hacer sus comentarios o preguntas. Como no estamos viendo la ley bíblica en forma ordenada, sino de vez en cuando, ni siquiera una vez al mes, entonces voy a dar un breve repaso en general como una introducción. Primero mencionando dónde en la Biblia aparecen los códigos legales, códigos de ley. La ley bíblica es especial y diferente de códigos de ley de otros pueblos de aquellos antiguos tiempos, y así quedó hasta hoy día, en que la ley bíblica está entrelazada en los 5 libros del Pentateuco, en hebreo, la Torá, y está dentro de la parte de la narrativa. Dentro de la narrativa histórica encontramos los códigos legales de ley. El primero, del cual vamos a leer hoy, se llama Sefer HaBrit en hebreo y es el código de la alianza. Brit es pacto, alianza. Y por supuesto, en el libro de Levítico hay 2 códigos, uno de los sacerdotes, otro de la santidad, y está el famoso código en Devarim, Deuteronomio. Nosotros vamos a empezar a hablar del, podemos decir casi al principio, los 10 mandamientos en el capítulo 20 del libro de Shemot, Éxodo, y en el capítulo 21 empieza el código de la ley. Hay 2 tipos de ley bíblica. Estos términos fueron fijados por uno de los estudiosos en el mundo, y se conoce la ley apodíctica, que son los mandatos y los decretos directos que pueden ser en forma positiva o negativa, como encontramos en los 10 mandamientos, pero no solamente en ellos. Y la ley casuística, que trata casos particulares muy detallados y sigue con consecuencias legales. Lo que vamos a leer en el capítulo 21 es precisamente ley casuística. También hablamos de otra división o de otras 2 categorías en la ley bíblica. Están las leyes entre el hombre y Dios y están las leyes entre el hombre y su prójimo. Las leyes de las relaciones entre el hombre y su prójimo, estas son básicamente las leyes sociales y las leyes, como vamos a leer hoy, de juicio penal, de casos penales, de daños y perjuicios, de daños específicos por personas, por animales, diferentes tipos. Las leyes entre el hombre y Dios podemos detallar, pero no hace falta detallar. Ustedes conocen y toda la parte de los sacrificios,
las 3 veces al año de peregrinaje a Jerusalén, leyes que tienen que ver con cuidar el Shabbat, recordar el Shabbat el día sábado, leyes de tipo de comida que son prohibidos. Esas son las leyes que se hablan de las relaciones entre el hombre y su prójimo. La parte principal de esas leyes aparece en muchísimos lugares y yo traje un versículo de Éxodo 19, cuando Moisés subió al monte Sinaí. Y dice, le dice Dios, Vaikra elav Adonai min hahar lemor, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. Y le dijo el Eterno, así le dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y aquí viene como una condición ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. Escuchad mi voz y guardad mi pacto, seréis para mí propiedad preciada entre todos los pueblos. Y el pueblo respondió, haremos todo lo que dijo el Eterno. כל אשר דיבר אדוני נעשה. Las leyes, las sentencias fueron puestos delante de los israelitas y ellos han confirmado que van a hacer todo lo que dice esa ley. Esa es una forma de compromiso del pueblo con Dios. Este compromiso lo podemos definir como una alianza. Y esta alianza entre el pueblo y Dios es la base para las leyes de justicia social, que son la mayoría de las leyes y son las primeras leyes que ustedes leen en Éxodo 21. Cuando empieza la parashá, la porción de la lectura semanal que se llama Mishpatim, Mishpatim significa leyes, entonces empieza con las leyes del siervo, del esclavo y de la sierva. Y esto ya lo hemos tratado varias veces. Y la relación es entre las leyes que aparecen en el capítulo 21 y adelante y los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos se menciona la salida de Egipto y la obligación de recordar la salida de Egipto. Ustedes fueron esclavos en Egipto y salieron a la libertad y por lo tanto deben cumplir cierto tipo de conducta con los esclavos que tienen. Esa conducta, esa parte de tratar bien al esclavo y al pobre, al extranjero, es una parte muy importante y por tanto el código de la alianza empieza con ese tema. Pero sigue con el tema de la parte penal, de la pena de muerte y por qué, y sigue con daños y perjuicios. La parte de la pena de muerte, que cuando se habla de casos que están mencionados en el mandamiento de no asesinarás, no matarás, lo tirzaj. Y después vienen las leyes de daños y prejuicios a la propiedad de la persona, y esto es paralelo
las leyes de robo están paralelos o daños a la propiedad de la persona, son paralelas al mandamiento de no robarás. O sea, más o menos según el mismo orden de los mandamientos, empieza la porción o el código de leyes de la alianza en el capítulo 21. Esto es lo que sigue uno tras el uno. Si hay paralelismo con los mandamientos, así aparecerá. Vamos, durante el trabajo hoy, voy a mencionar varias veces códigos de leyes que se han encontrado, antiguos que se han encontrado en Mesopotamia, principalmente el código de Hammurabi. Se pronuncia en hebreo con la letra G, Hammurabi. Yo sé que en español es Hammurabi y a veces en otros idiomas aparece con P, Hammurabi también. Del siglo XVII, antes de la era común. Hay, por supuesto, teorías que relacionan los 10 mandamientos y los códigos de ley del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, del Pentateuco, con esas leyes de Hammurabi, del rey que dejó un testimonio de esa ley en una estila, como una piedra, donde acá no se puede ver de cerca, pero acá él escribió sus leyes. Empezó con un prólogo donde él habla de los dioses que le dieron el poder para pronunciar leyes, para fijar leyes. Pero de hecho en el epílogo vemos que él menciona a los reyes, a los dioses, y que los dioses lo han escogido a él para que él regula, para que él pronuncie leyes, y esas leyes él ha inscrito en esa estila, en esa piedra. El código se conserva en el Museo del Louvre en París y la estela es de basalto, mide más de 2 metros de altura y en la parte superior, acá ustedes pueden ver al rey y cómo acepta su poder del sol, del dios del sol, que se llamaba Shamish, muy parecido a la palabra Shemesh en hebreo, que significa sol. En la parte inferior están todas las leyes. ¿Por qué menciono la ley, el código de Hammurabi? Y también hay otros códigos, no voy a citar de los otros, pero sí algo de leyes hititas, los hititas que sí estaban en la misma tierra de Canaán. Pero principalmente la comparación de vez en cuando va a ser con el código de Hammurabi para que veamos las diferencias. La diferencia principal es que aquí, en ese código y todos los códigos o las leyes de los otros pueblos de aquella época, las leyes fueron fijados y declarados por los reyes, por los emperadores. Y entonces el origen de la ley está en la persona que tiene poder en el país, en la tierra, en la ciudad del rey a veces. Mientras que la ley mosaica, su origen está en la palabra de Dios. Es una forma diferente, completamente diferente de pronunciar leyes y fijar leyes. De hecho, tenemos muy pocas evidencias en la Biblia hebrea de leyes que fueron fijados, por ejemplo, por jueces, por reyes, sino a veces hay evidencias de costumbres que se han hecho ley.
pero de origen humano, pero una costumbre que se ha hecho ley. La mayoría, los códigos que están en el Pentateuco, son leyes que fueron, son de origen de Dios, no de origen humano. Y vamos a ver entonces las diferencias. La palabra mishpatim, hoy no hay vocabulario de palabras nuevas o de palabras que vamos a usar mucho, pero la palabra mishpatim significa leyes, estatutos. De hecho, mishpatim y jukim son sinónimos, tal como aparecen acá, y jukim también son mandamientos, y mitzvah es precepto. Decretos. Las palabras, generalmente todas las tres formas de nombres que tienen la ley en hebreo son paralelas. La parashá, la porción semanal de varios capítulos que se llama Mishpatim, es la que vamos a leer en Éxodo 21. Y no empezamos, como he dicho, del principio con leyes del esclavo, porque esto lo hemos hecho ya, sino desde el versículo 12. Entonces hablamos de leyes de delito capital. En hebreo la palabra nefesh, alma, significa persona, significa la vida de un ser humano. Nefesh. Aquí tenemos el plural nefashot. Nefashot son almas, son seres vivos, seres humanos, hombres, mujeres vivos. La vida humana es sagrada y por tanto nosotros primero vamos atrás, podemos decir, al principio que se declara en Génesis. En Génesis, si no me equivoco, les voy a pedir otra vez que mantengan sus micrófonos cerrados, por favor, y si es posible, los vídeos también, porque interfieren en el sonido de los demás participantes. Así que voy a mostrar otra vez esta petición y para las personas que se han unido a nosotros ahora, para que espero la pueden leer y seguir las instrucciones. Mantener vídeo y micrófono cerrado. Seguimos. En Génesis, no dice aquí, lo voy a escribir acá, es Génesis 9. En Génesis 9 dice así: Shofech dam ha'adam, ba'adam damo yishafech, ki betzelem Elohim asa et ha'adam. El que derrame la sangre de su prójimo, por el hombre dará su sangre derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes ven que en hebreo la palabra Adam, hombre, aparece 2 veces. Ven Adam y acá también Adam, y la tercera vez en la tercera parte del versículo. En la traducción habla de la sangre de su prójimo. Si quisiera hacer una traducción literal, yo diría: el que derrame la sangre de un hombre o del hombre, por el hombre dará su sangre derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Y es curioso, la palabra Adam tiene la misma raíz como la palabra Adama, tierra.
Y esto todos lo entendemos cuando leemos el primer capítulo de Génesis, la creación del hombre y la relación del hombre con esa tierra, ese material de la tierra. Pero también ustedes pueden ver que la palabra Adam, hombre, tiene dos consonantes comunes con la palabra dam, sangre. ¿Lo ven? Y nosotros sabemos que la sangre simboliza físicamente nuestra vida. La sangre que corre en nuestro cuerpo es nuestra vida. Por otro lado, tenemos la palabra nefesh. Nefesh, alma. Nefesh, la parte esta de vida, de emociones, de sentimientos, de sabiduría, de conocimientos, de conciencia. Podemos incluir todo en nefesh, algo que no vemos o solamente es vamos a decir, un término más abstracto que dam, que es sangre. Pero se considera una sola entidad. El que derrama la sangre y causa la muerte de un hombre que fue hecho a la imagen de Dios, por sus cualidades, entonces pagará por cuerpo, se puede decir, o figurativamente, como lo vamos a explicar. Pero hay una prohibición muy fuerte, muy insistente: no derramar sangre. Entonces llegamos al versículo 12. Aquí hay una primera ley. Make ish vamet, mot yumat. El que hiere de muerte a otro, ciertamente morirá. Otra vez me refiero al hebreo. En hebreo hay tres palabras aquí. Un sustantivo met, muerto. Un infinitivo absoluto, mot. Y un verbo en futuro, yumat. El infinitivo absoluto, como saben los que son estudiantes de teachers de hebreo bíblico, el infinitivo absoluto no se traduce, pero lo traducimos en forma de ciertamente, verdaderamente. Viene para enfatizar el verbo. El que golpea, el que hace algún daño a un hombre, a una persona, y esa persona muere, entonces el que lo hizo pagará con su muerte. La vida del hombre es sagrada y no es permitido que otro hombre, que otro ser humano se la quite. Este versículo, por supuesto, habla de una situación en la cual la pena de muerte es porque se ha comprobado que esta ocurrencia de quitarle a alguien la vida fue algo premeditado, fue lo que nosotros llamamos un asesinato. Fue algo que se hizo con intención de quitarle la vida a alguien. Pero en el versículo 13 dice inmediatamente qué va a pasar si no es un caso de premeditado y de intención, si es por accidente. Entonces dice así: Va'asher lo tzadá, si no estaba al acecho, Va'elohim iná leyado, sino que Dios permitió que cayera en sus manos. Es un poco una descripción por una palabra iná que significa por accidente, una muerte accidental.
no intencional, lo tzadá significa no intencional, entonces no se le va a quitar la vida a este hombre, sino hay una solución. Vesamti lecha makom asher yanus shama. Entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Hay una costumbre antigua que todavía sigue en algunas sociedades o grupos. Cuando alguien de una familia, de cualquier familia, muere una persona por mano de otra persona, algo pasa, inmediatamente hay una obligación de alguien de la misma familia de vengar la muerte de esta persona y empieza una cadena de asesinatos entre esas supuestas dos familias o dos tribus también puede pasar. De vengar la muerte del que fue asesinado. Y esta cadena es a veces infinita. Siguen y siguen esos asesinatos. Esa costumbre que todavía existe hasta hoy día en ciertas sociedades, como he dicho. En la ley bíblica se pone se decide que hay que aplazar o hay que olvidarse de esa costumbre o de esta forma de actuar. Tal como es prohibido matar a otro ser humano, de la misma manera es prohibido vengar esa muerte con otra matanza. Y entonces, primero que nada, hay que ofrecerle a la persona que lo hizo un refugio donde se puede quedar hasta que se comprueba si es o no culpable, si lo hizo con intención, premeditado o no. Y por lo tanto, encontramos en Números 35, en el libro Bamidbar, cuando ellos estaban en la tierra de Moab, cerca al Jordán, y cuando se estaba hablando ya de las tierras que cada tribu va a recibir, Dios le dijo a Moisés que hay que darle esto pasa entre el versículo 1 y el 6 que pronto vamos a leer. Dios le dijo a las tribus, a Moisés, que cuando se dividen las tierras en Canaán, en la tierra prometida, se divide las tierras entre las tribus, cada tribu debe adjudicar ciudades para los levitas, porque los levitas como tribu no tenían una parcela para ellos mismos, sino tenían ciudades dentro de los territorios de los otros tribus. Y aparte de estas, había que dar 6 ciudades donde van a vivir levitas, y ahí puede refugiarse alguien que mató a otra persona por accidente hasta que los jueces decidan que de verdad fue accidente, y ahí va a estar protegido de la familia del asesinado que va a querer vengar esa muerte. No es tan complejo como parece. Dice, Shesh arei hamiklat asher titnu lanus shama harotzeach. Hay 42 ciudades para los levitas, entre 12 tribus, y hay 6 más para
los levitas y también como ciudades de refugio. Y es importante, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט, ciudades de refugio, תהיינה לכם, ונס שמה רוצח, y ahí se va a refugiar alguien que ha matado sin intención. Se llama מכה נפש בשגגה. שגגה es por equivocación, shgaga significa sin intención. Ustedes pueden ver aquí la palabra nefesh, alma, y el verbo maké. Maké, nosotros lo encontramos aquí en la ley, maké ish vamet. Maké, la palabra maká es golpe, pero cuando se adjunta a la forma legal maké ish, significa matar a un hombre. No se habla aquí del verbo רוצח, לרצוח, לא תרצח, que es el verbo no asesinar que se usa en los mandamientos. Aquí no, en el versículo 12 de Éxodo 21. Sí se habla se menciona la palabra רוצח, asesino, acá. Pero inmediatamente se define, este asesino es el que tomó o mató a alguien o tomó el alma de alguien sin intención. Decidí indagar un poco más en la parte de la comparación, como ustedes ven, entre la forma como está escrita la ley en hebreo y la traducción. Aunque creo mucho en la forma de la traducción de Katzenelson en la edición del libro de la Biblia hebrea, hebreo y español, que algunos de ustedes tienen, y en otras también, otras traducciones también. A veces es imposible expresar en español o en inglés o en cualquier otro idioma exactamente palabra por palabra lo que dice la ley bíblica en hebreo. Por tanto, creo que muchos de ustedes estudian hebreo bíblico. Entonces tenemos la definición de asesino, pero también inmediatamente lo definen como el que lo hizo por accidente, sin intención. Y aquí está el mapa. No vamos a leer exactamente todo esto, porque no hay tanto tiempo, pero ustedes que ya conocen, los que ya conocen de hace 2 semanas o una semana pasada el mapa de Israel, de Canaán, entonces ven aquí que hay una en el norte, Kadesh, ahí está Shem, Siquem, ahí está Hebrón, 3 ciudades de este lado del Jordán, y hay 3 ciudades del otro lado del Jordán, Golán, Ramot y Betzel. Esas son las 6 ciudades de refugio. Y imagínense lo importante que es que nosotros lo leímos en el versículo 12 del capítulo 35 de Números, y se vuelve y se menciona en el versículo 14 y otra vez en el versículo 15. Tantas veces, y por eso decidí la redundancia en poner el mapa, para que vean lo importante que es para el código de leyes bíblicos, lo importante que es cuidar a un ser humano aun cuando se sospecha que ha matado a otro. Darle la posibilidad de refugiarse, de justificarse y cuidar su vida aun que ha matado a otro. Hay otro caso, y vuelvo, sí, hay otro caso.
Dice, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מאם מזבחי תיקחהו למות. Perdón. Sin embargo, este vejí, esta vav que ustedes ven acá, los que estudian hebreo bíblico y los que van a estudiar en el futuro, esta es la vav que determina la insistencia de un caso diferente. Si pasa, como dicen aquí, sin embargo, si alguien lo hace en una forma con alevosía, yo diría con astucia, de alguna forma trata de matar o mata a otra persona y se refugia en un lugar sagrado, aún si sigue la costumbre que había en aquellos tiempos de refugiarse en un templo, de hacer como hizo Joab, el jefe del ejército del rey David, cuando se asió de los cuernos del altar. Dice la ley, hay que quitarlo de ahí y la pena de muerte sigue aún si él se está aseando en los cuernos del altar o si él pidió refugio en otro templo y piensa que por estar en un lugar sagrado no lo van a castigar. No. El único lugar donde puede ir hasta que se determina su destino es una de esas ciudades de refugio. No un lugar sagrado. El lugar sagrado no lo va a salvar. ¿Qué lo va a salvar? Si es inocente, por el juicio, y hay muchísimas advertencias de cómo debe ser ese juicio, lo van a comprobar que no lo hizo a propósito. Seguimos. Versículo 15, y puse aquí el 17, el 16 lo vamos a leer dentro de poco, porque tienen relación, están relacionados. Dice algo muy importante, Umake aviv ve'imo mot yumat, el que llega a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Ya ustedes conocen esta forma de mot yumat, ven, que aparece aquí y acá, que tiene como primera palabra el infinitivo absoluto que traducimos ciertamente, verdaderamente. O sea, es para acentuar, para decir, ciertamente morirá. Y entonces nos preguntamos, ¿qué significa maqué acá? En el versículo 12 se decía maqué ish, el que hiere a una persona y la persona muere, entonces su castigo es morir. Pero acá dice simplemente el que, vamos a decir, golpea a su padre o a su madre o a los dos. No dice que han muerto. O sea, simplemente lo que decimos, como decimos, levantar la mano contra los padres merece la pena de muerte. Y no solamente levantar la mano, golpear, también maldecir. Umekalel aviv ve'imo mot yumat. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. ¿Se acuerdan? Al principio hablamos que las leyes en ese capítulo y en toda la porción de Mishpatim, en todo ese código, se relacionan con los 10 mandamientos. Entonces, está no matarás, y vamos a leer después, hoy, otro día, no robarás, todas las leyes que tienen que ver con robo. Y aquí está la parte del mandamiento que dice
Kabed et avicha ve'et imecha. Honrarás a tu padre y a tu madre. למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. Para que se alarguen tus años en la tierra que te dio el Eterno tu Dios. El respeto hacia los padres es tan importante porque el resultado de este respeto es larga vida en la tierra que Dios te da. Tu larga vida es la compensación, la recompensa por honrar a los padres. Es algo tan básico que inclusive si alguien levanta la mano y no mata a su padre o a su madre, simplemente le golpea o le hace algún daño, o inclusive con palabras le hace un daño, la pena de muerte. Y ahora lo comparamos con la ley de Hammurabi, dijimos siglo XVII, antes de la era común. Dice, si un hijo golpea a su padre, se lo cortarán las manos. Eso es todo. Ustedes van a ver en otras comparaciones que la ley de Hammurabi es mucho más severa que la ley bíblica. Aquí, como la ley es como el ejemplo muy, muy claro, muy específico, pero en general, de las diferencias entre estos dos códigos de ley, que aquí el respeto a los padres es tan importante que ni siquiera se puede ni hablar ni herirlos. Mientras Hammurabi dice, bueno, se le cortan las manos, pero no pierde su vida. Otra forma de educación, ¿no? Eso es educación, eso es algún valor humano que es muy importante en la ley bíblica, tal como la vida humana. Y en la ley de Hammurabi, Mesopotamia, no tiene tanta importancia. Sí, son importantes las manos, pero no es la vida. Y el versículo que iba entre estos dos, más adelante, dice en el versículo 16, וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת. El que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea en su poder, ciertamente aquí me faltó la palabra morirá. Bueno, espero que se puede ver. ¿Qué significa esto? Si alguien roba a una persona, secuestra a una persona, si se encuentra la persona secuestrada con vida, o si lo vendió a otro, no importa, pero la persona ya fue secuestrada. Por un secuestro, la pena es la muerte. Resulta que era algo, parece muy común en aquellos tiempos, porque encontramos en las leyes de Hammurabi que si uno roba el hijito de un hombre libre, será muerto. Entonces, primero vemos la diferencia que en el código de Hammurabi se diferencia entre hombre libre y un esclavo, un siervo. Y esto aparece en todas las leyes de Hammurabi. Se trata diferente al esclavo que al hombre libre. Se trata diferentemente en la ley al rico y al pobre. Mientras que en la ley bíblica, cada ser humano, no importa si su situación social o si tiene o no tiene
dinero es una persona, un ser vivo, y no se puede ni matarlo, ni secuestrar y vender a otros. Dicen los sabios que esta ley está como recordándonos de la historia, de la famosa historia de Yosef, de José, que fue, podemos decir, casi secuestrado por los hermanos, por sus hermanos, y de hecho fue salvado de la muerte porque Yehuda, sugirió que no lo maten, que lo vendan a otras personas que pasaron por ahí y se fueron, unos comerciantes que se fueron a Egipto. Dicen los sabios que esta ley es como un eco a algo que se solía hacer, que de alguna forma era algo muy común, y entonces dentro de las leyes de pena capital aparece también la pena capital por un secuestro. Lo que leímos hasta ahora son 5 leyes que tienen que ver con la pena capital por causar la muerte de un ser humano. Ahora vienen otros 5 leyes. Estas leyes hablan de daño corporal. Nosotros antes hablamos de nefesh, alma. Nefesh, alma. Podemos decir ser, me gusta mucho. Y ahora hablamos de cuerpo. Y nosotros solemos decir que separar nuestra existencia entre la parte física y la parte espiritual. Nefesh, espiritual, Guf es la parte física, el cuerpo. Entonces sería interesante, ¿no?, ver esas leyes y comparar por qué están como en un párrafo diferente. ¿Qué pasa aquí? Viene un caso muy complejo. וכי יריבון אנשים, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף. Un segundo, por favor. ¿Algún asunto técnico acá? Sí, gracias. Bien, otra vez. וכי יריבון אנשים, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. Tenemos aquí por primera vez una ley que empieza con la palabra vejí. Vejí, sí, en caso. Yo diría en caso que. Y después una condición que empieza con la palabra sí, incondicional. La descripción de la primera etapa es si 2 hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con un puño y ese otro no muere, pero guarda cama. Ahora empieza con sí. Sí, y lo voy a escribir acá porque es importante. Sí
se levanta y anda fuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por qué, por el tiempo perdido, y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Por supuesto, si algo le pasa a este hombre, es muy claro que ya queda en otra categoría, en la categoría de la que leímos antes. Si muere, entonces la pena de muerte. Este verbo vejica es de la misma raíz de la palabra maque, macá, golpea. Entonces, antes de entrar en la ley de Hammurabi, que ya ustedes han leído, vamos a seguir hablando acá. Hay dos posibilidades de herir, con una piedra o con el puño. ¿Cuál es la diferencia? Dicen los sabios que la piedra es símbolo, simboliza cualquier herramienta, cualquier objeto con el cual se puede herir a otra persona. No simplemente una piedra. Puede ser un cuchillo, puede ser hoy día una arma de fuego. ¿Sí? Even es acá como símbolo de cualquier objeto. Egrof, puño, ya es algo de la parte, vamos a decir, del cuerpo humano. Alguien con su puño causa daño a otro. Inclusive así, algunos de los sabios dicen que Even es un ladrillo, que se habla de ladrillo, no se habla de otro objeto. Y ahora está el caso del pago, el castigo, cómo se va a pagar ese daño que se le ha causado a la persona. ¿Qué le tiene que pagar? Y ustedes piensan nada más, siglo XIII, antes de la era común. Shivto. Shivtoiten. Shivto viene de la raíz yot shin bet, que es sentar, estar sentado. Si alguien está herido y está sentado, no puede trabajar, sea en su tierra, sea en su profesión, porque habían comerciantes, no todos eran agricultores, no todos eran pastores que salían con el rebaño a caminar hacia lugares lejanos, ¿sí? Entonces, shifto de la sheve, de estar sentado. El tiempo que él no puede trabajar, hay que pagar la indemnización de ese tiempo. Y hay otra parte, verapó y erapé. Este verbo, aquí está otra vez el infinitivo absoluto para los que les interesa, como mot yamut, es curar. O sea, no solamente hay que darle indemnización por el tiempo que no ha trabajado, sino también hay que pagar al médico, como dice la ley de Hammurabi. Yo quisiera pedirle a alguien que lea la ley de Hammurabi, que aparece aquí. Hay alguien que... Ahora sí. Mora, Sí. ¿lo puedo leer? Sí, Marlene, con gusto. Dice, si un hombre golpeó a otro en una riña y lo hirió, jurará que no fue intencional y pagará al médico. Y la ley hitita es diferente. Puedes leer también abajo. Que si un hombre golpea a otro y el otro debe quedarse en cama, el que lo hirió debe pagar a otro hombre para que trabaje en su casa hasta que se cura, pagar al médico y una multa de 6 monedas de plata. Muchas gracias. Yo estoy segura que ustedes disfrutaron esa lectura, esos dos casos, ¿no? Porque inmediatamente viene a la mente las condiciones o las situaciones con las cuales
nos enfrentamos día a día. Cuando no podemos trabajar, cuando algo pasa, que Dios no quiera que sea una riña o otro accidente, y cómo se le paga a la persona por el tiempo que está incapacitado, cómo se le recompensa por esa pérdida económica, inclusive de cómo se siente la persona, tomando en cuenta todo. Aquí se habla en una forma muy detallada y en el lenguaje de la ley bíblica muy corto, pero implica lo mismo. Shivtoite, en el tiempo que no trabaja, lo va a recompensar, y verapó y rapé. De alguna forma tiene que ocuparse de la persona mientras se está curando, si enviando o pagando por el médico o de otra forma. Parece como si al leer esta ley estamos en otra categoría. Antes hablamos de la pena capital, hablamos de casos muy extremos. Y esto se acerca más a la realidad, inclusive la realidad de la vida cotidiana de muchos. Ahora llegamos a otro tipo de ley, porque antes yo les mencioné que la ley de Hammurabi trata a los esclavos de forma diferente que a los hombres libres. Vamos a empezar con Hammurabi. Marlene, ¿quieres leer abajo? Señora, si un hombre extrae el ojo de un esclavo o rompe sus huesos, entonces deberá pagar la mitad de su valor. Vamos a ver, ¿qué significa la mitad de su valor? Al esclavo se compra y según dicen los expertos, el valor del esclavo, más o menos evaluado, un esclavo de 30 ciclos de plata. En un promedio, es como nos ponen en los periódicos o en el internet, valor de un coche, de un carro, de un apartamento, de una casa. El valor del esclavo más o menos 30 ciclos. Entonces, hay que pagar la mitad de su valor porque pero él ha perdido un ojo, ha perdido la posibilidad a lo mejor de trabajar, pero es un esclavo, según Hammurabi. Dice la ley bíblica, וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. Si alguien hiere a su siervo o sierva con una vara, es un ejemplo, el instrumento o el objeto con el cual se hiere al otro es un símbolo. Si muere el esclavo, esta persona será castigada. Será castigada, pero no explica exactamente cómo. Y en el versículo 21 dice que si sobrevive, no se tomará venganza porque es su propiedad. O sea, si el esclavo es propiedad de alguien y esta persona le hace daño, él mismo pierde porque el esclavo no puede hacer su trabajo o su servicio si está herido. Dice el Ramban, no Maimónides sino Nachmanides, que se refiere a un esclavo. Nosotros cuando hablamos de leyes de esclavos, diferenciamos entre la ley del esclavo hebreo y el esclavo que no es cananeo, no hebreo. Dijimos que el esclavo hebreo generalmente se esclaviza, va a trabajar para otra persona cuando pierde su tierra de herencia por deudas y sale sin indemnización en el 7º año, así ha pagado su deuda. Mientras que el esclavo cananeo es esclavo de por vida, se vende y se compra de por vida. Y entonces dice Nachmanides, Ramban,
que se habla aquí de un esclavo cananeo, no se refiere a un esclavo hebreo. Eso es número uno. Y la otra cosa es que hay estas palabras, nakom y nakem, será castigado. Aquí se usa el verbo hebreo, o el verbo linkom y nakem, será vengado. Y la venganza de una muerte es otra muerte. Vida por vida. El dueño es igual como cualquier asesino. Si se comprueba que lo hizo, la sentencia va a ser su muerte. ¿Qué dicen los sabios? El hecho que él ha golpeado a su esclavo y el esclavo ha muerto, para él representa perder su inversión. Pero él ha quitado la vida a un ser humano y no importa si ese ser humano es esclavo hebreo o cananeo. Es un ser humano y por eso hay que vengar esa muerte. Y aquí, no, ahora estamos aquí. Aquí viene un versículo de Números 35 de Bamidbar que se refiere a la forma a la costumbre de rescate por una vida. O sea, alguien que ha quitado una vida, según alguna cierta costumbre, pagaba con dinero por causarle la muerte a otra persona. Y los sabios relacionan esta ley con el caso del dueño de un siervo que el siervo muere. Y dice, él no puede pagar con dinero por la vida que ha quitado. Dice, ולא תיקחו חופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע, למות כמות יומת. El asesino no tomará rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. Ustedes ya han visto varias veces esas dos palabras, mot yumat. Y se relaciona con muchos casos, pero específicamente también con estas palabras, nakom y nakem, que no se les ocurre aceptar un rescate, un dinero por la vida de un esclavo, o el mero hecho que era el dueño que lo mató, el dueño que tiene más poder económico. Un caso específico adicional que por algún motivo parece que era algo que pasaba a menudo y había necesidad de formular una ley. וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה, לא יהיה אסון, אנוש יענש, כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. O sea, hay un caso que dos hombres luchan, o otros, varios hombres luchan, pasa por ahí una mujer encinta, una mujer embarazada, y ella aborta. Y no hay otro daño. Simplemente el aborto, como si eso fuera fácil. Entonces, los culpables van a tener una multa. Ahí sí se acepta dinero y el esposo que perdió al hijo en ese aborto, él decide cuánto. O él va al juicio y los jueces, Pelilim aquí se refiere a los jueces,
Él presenta a los jueces el caso y posiblemente también opina cuánto él quiere indemnización por la muerte de un hijo que no ha nacido todavía. Fíjense en la ley de Hammurabi y vamos a darle oportunidad a alguien más que lea, si hay alguien más que quiere leer. Me tienen que levantar la mano porque no veo. Ajá, ahí está. Sí. Newlin, Nieves. Sí. Si puedes leer la ley de Hammurabi, los dos casos, por favor. Si un hombre golpea a una mujer embarazada, lo que le provoca el aborto, entonces deberá pagar 10 shekel por su pérdida. Pero si la mujer muere también, entonces la hija del agresor será sentenciada a muerte. Muchas gracias. Aquí cuando dicen shekel son monedas de plata. La moneda hoy día en Israel se llama shekel por el nombre bíblico de la moneda. Fíjense en el valor de un feto, 10 shekel. Pero si la mujer muere, y fíjense en la ley de Hammurabi, si la mujer muere, entonces la hija del agresor pierde su vida, va a morir por pagar la vida de la mujer. Y de aquí llegamos a esa famosa ley que dicen que fue establecida por primera vez en la ley de Hammurabi, la ley que se llama la ley del talio o del talión. Depende en qué idioma ustedes lo leen. Esa es la ley que se explica en el versículo bíblico con: si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y sigue quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En hebreo, fíjense en la diferencia. Aquí dice nefesh tajat nefesh. Aquí nefesh es lo que se expresa en la traducción al español vida. Y sigue con ojo, ain, shen, diente, mano, yad, regel, pie, quemadura, quevilla, peza, herida y jabura, golpe. Esa es la ley del talio. La ley del talio que dice que hay que, según Hammurabi, hay que hacerlo efectivamente como dice la ley. Quitar el ojo del otro hombre. Extraer el diente del otro hombre, tal como dice acá. Pero cuando leemos palabras de los sabios e interpretaciones de esa ley, parece que han tenido muchas dificultades con aceptar ese tipo de castigo. Y entonces se menciona en muchísimas interpretaciones de esa ley la posibilidad que es una indemnización por el valor de perder un ojo, un diente, una mano, etc. Porque la palabra asón acá no significa que no fue intencional, que pasó un asón, es un desastre, algo horrible que ha pasado, entonces no fue intencional y no hay que quitar la vida, sino hay que pagar por esa pérdida, por pérdida de vida o alguna parte del cuerpo humano que se ha dañado y la persona ya no la puede usar, su capacidad como trabajador disminuye, etc. Algo que hoy en día nosotros entendemos también. Mientras que la ley de Hammurabi es de verdad, se expresa así y
se conoce de esta forma. Y aquí aparece otra vez el principio de que el esclavo es como como una persona regular y no como alguien que es menos que una persona, que vale menos. Porque dice que si un hombre hiere al ojo de su siervo o de su sierva y no lo puede utilizar, le tienen que dejar libre. Yeshalchenu tajat eino. Lo deja en libertad. Y si inclusive es un diente, porque hay una diferencia entre un ojo y un diente, ¿no? El ojo simboliza una parte del cuerpo de muchísima importancia y el diente de menos importancia. Una persona puede trabajar sin un diente, sin un ojo a lo mejor no, es como quitarle uno la mano y el pie. Entonces, en las dos formas hay que dejar al esclavo libre, porque la crueldad del señor, del dueño del esclavo, al golpear o al herir al esclavo, merece que él pierda toda su diversión y deje al esclavo salir libre. Hasta aquí la parte de la ley de hoy. Llegamos desde el versículo 12 al versículo 26. Y ahora hay algo nuevo, fíjense en el tiempo de preguntas o comentarios. Un tema un poco conflictivo lo que tratamos hoy. Preguntas o comentarios. Y les quiero decir algo, y que me interesa mucho la ley bíblica. Personalmente me encanta ese campo de la ley, pero no lo estudié como profesional, estudié educación. Voy a tratar de contestar sus preguntas en la medida que puedo y ya me conocen. Si algo no es claro para mí, les prometo que les voy a contestar al principio del próximo webinario para que haya una cierta continuidad. Entonces, preguntas, opiniones. Un momento que quiero ver. Ok. ¿No quieren conversar hoy conmigo? Sí, Newlin y Nicole, si tienen la mano para conversar o para adelante. Sí. Newlin Marta, Nieves, buenas sí. noches. Sí. Quería preguntarte, ¿los casos de la ley para secuestro y asesinato se siguen cumpliendo hoy en Israel? Ese tipo de ley no. En la ley en Israel está basada, es una ley civil, no ley religiosa en estos casos penales. La parte solamente de matrimonio, de lo que tiene que ver del matrimonio, del casamiento, queda como la parte que se está haciendo según las leyes de la religión judía o de la tradición. Pero todas las otras leyes son leyes civiles y como durante muchos años antes de que se independizó el pueblo de Israel en su tierra, antes de la independencia, había un mandato británico. La Gran Bretaña gobernaba esa tierra y la ley inglesa era la que regía. Entonces, desde entonces, en los últimos 65 años que existe el Estado de Israel,
se han promulgado leyes nuevas, pero dicen que hay una base que todavía quedó de la ley inglesa que había hace tiempo. Y hay un Ministerio de Justicia y el Parlamento, pero sí, no hay pena de muerte. Eso sí, la única vez que había pena de muerte extra o un caso especial era con el comandante nazi que se encargó del asesinato de miles de judíos en un campo de concentración. Era uno de las manos derechas de Hitler, Adolf Eichmann. Es la única vez que se ha ejecutado pena de muerte en Israel. Ok, gracias, Marta. Nicole. Malquita, mi pregunta es la misma que te acaban de hacer, que si se aplicaban a la fecha, pero también otra, lo de ojo por ojo. Entonces, eso no es de la ley bíblica. Sí, no entendí muy bien esa partecita. Aparece en la ley bíblica, ahí está. Aparece en la ley bíblica, pero dicen los sabios que no lo aplicaron, que es simbolizado en las palabras son un símbolo y que no se quitaba de verdad una parte del cuerpo por otra, sino representa lo que se llama medida por medida. O sea, como en el primer versículo que hemos leído, si alguien pierde la vida, sí, si es intencional, se quita la otra vida. Pero si es una parte del cuerpo, representa cierta indemnización. Y no como en la ley de Hammurabi, de verdad, de quitarle el ojo. Eso es lo que dicen las interpretaciones, porque a nosotros hoy día y a los sabios en los siglos pasados le era muy difícil de aceptar que una ley así existía. Y entonces esas interpretaciones de los sabios siempre se basaban en otros versículos, en otras partes de la Biblia hebrea, no solamente en el Pentateuco, donde vieron casos específicos y dijeron, bueno, pero en este caso que se cuenta aquí era así, así, entonces vamos a seguir pensando e interpretando este versículo 24 como algo figurativo. Espero que me entiendes, Nicole, ¿no? Sí, te entendí Sí. muy bien. Muchas gracias. Y así voy con Rosa. Sí, Rosa María. Laila Tónica, Laila para todos. Mi pregunta es, cuando se construye el tercer templo, ¿va a entrar en vigor toda esta ley? Es una pregunta muy difícil. Esta ley bíblica, tal como está, de hecho, ha cambiado durante los siglos por los sabios de nuestro pueblo, que han elaborado unos códigos legales muy detallados que aparecen en lo que se llama Talmud, que es Mishnah, Gemara. Hay webinarios en los cuales yo traté esos temas históricos de cómo han seguido promulgando leyes según las leyes de la Torah, del Pentateuco, pero adaptando el código legal mosaico a la vida de años después, siglos después. Y es muy difícil hoy día, yo no sé si los grandes rabinos saben exactamente cuáles leyes van a seguir tal cual, al pie de la letra como están escritos.
muy difícil para mí decírtelo. Lo único que sé es que hay una academia rabínica en Jerusalén donde están estudiando personas que pertenecen a familias de sacerdotes, de las líneas Cohen, sacerdotales, muy ortodoxos, y ellos están estudiando todas las leyes que se han promulgado durante todos esos 2500 años, podemos decir. Están estudiando y discutiendo, y ellos tienen esa misión de decidir qué pasará y también cómo se interpreta el tercer templo. Si van a seguir sacrificando animales, es una pregunta muy difícil. Vamos a dejar al tiempo que nos dé respuesta. Ok, Mirka, y otra pregunta con respecto no sé si es pecado de caret. Sí. El caret es sacar a alguien de la comunidad. Sí. Bueno, en otra oportunidad sí vamos a hablar de eso también. Ok, gracias, Mirka. Alberto Sánchez. Todos los demás, por favor, mantengan micrófonos cerrados. Alberto, hay problema con micrófono, siento. Trata de arreglarlo. Carlos, hay un solo Carlos aquí, sí. Sí. Sí, yo quería hacerle una pregunta, Marca. ¿Existe todavía la celebración del año del jubileo en Israel? Sí, yo pensé traer esas leyes también en alguna oportunidad. Sí, no es un sí categórico, porque nosotros somos una sociedad muy divergente, se dice. Diversificada, pero hay asentamientos de gente ortodoxa religiosa donde se observe el año de jubileo, y entonces, por ejemplo, cuando uno va a comprar verduras, la fruta de la tierra, verduras vegetales, se pueden encontrar los productos que salen de esos campos de la gente que cuida a pie de la letra, y entonces está escrito ahí que está bajo condiciones de que no se ha cosechado en el 7º año, etcétera, etcétera. Pero no como ley del Estado. Bien, gracias. A ver, Fernanda. Hernando. Hernando. Sí. Bien, sí. Shalom. Shalom, shalom. En cuanto a la ley, a los mandamientos y ordenanzas que está respondiendo, puedo interpretar de esta manera. Las leyes transitorias, circunstanciales, contextuales. Los mandamientos son universales. Los 10 mandamientos sí es la ley divina de Dios, inaplazable, para eso no se puede. Pero los seres humanos han convivido con las leyes civiles. Estas leyes están en estatutos, están también en algunos que ya no son aplicables, se aplicaron en un momento dado, están ahí y no se pueden volver a aplicar. Por lo tanto, considero que la ley tiene muchas facetas. En el pasado no puede ser en la actualidad. Yo pienso que en el milenio y en el gobierno de Dios lo que va a regir es la ley universal de sus 10 mandamientos, que es los 5 que corresponden a Dios y los 5 que corresponden al prójimo. Aprecio mucho tu opinión.
eso lo pienso bastante similar, creo que nuestros sabios han pensado lo mismo y por eso voy a cerrar tu micrófono, perdón por el ruido. Yo pienso que nuestros sabios, cuando han interpretado durante los siglos la ley bíblica, lo que mencioné en el Talmud y después en otras obras, y han debatido cada palabra y cada letra y lo han tratado de adaptar a la vida en cada momento histórico de la historia humana. Lo han hecho por el mismo motivo, porque está lo que se llama, creo, el espíritu de la ley, que habla de la justicia, que da las pautas básicas que están en los mandamientos, en esa parte de entre el hombre y su prójimo, y inclusive entre el hombre y Dios, en la parte de cumplir y comportarnos como seres humanos como deberían comportarse seres humanos. Y con el tiempo, gobiernos sabios y justos que actúan bajo esa ley general, ley humanística que vemos, la parte esta de la relación social entre el hombre y su prójimo, han sabido cómo dictar leyes que sean con esa idea general en los códigos de cada uno de los países, no solamente de Israel. Y nosotros que vivimos en la realidad, y yo he vivido en América Latina y en Europa y en África, y uno siente en cada lugar, en cada sociedad, ese anhelo de la gente en general, de que haya, en lo más posible, que haya una ley justa. Y ese es lo importante, lo que se llama mishpat, lo que vimos al principio, ¿sí? Lo que es mishpatim. Yo estoy buscando la palabra, esa, mishpatim. Y porque dice aquí una parte que no leímos, que si cumplimos, estoy hablando del espíritu de la ley, de esa parte importante. Si lo cumplimos nosotros y nuestros hijos, y así educamos a los hijos, entonces la recompensa es larga vida. Larga vida es también larga vida buena. De poder ver las futuras generaciones que siguen nuestro camino y que siguen con la misma idea de humanidad, de humanística, de justicia. Pero ahí hablo también como Malka, no solamente como alguien que interpreta la ley bíblica. Muchas gracias a todos. Como siempre hemos pasado más del tiempo, pero veo que Marlene, sí. Malka, soy Fernanda. Fernanda, sí. Sí, quisiera nada más hacerte una pregunta. El Shabbat y los días festivos lo siguen la ley de que el siervo también descanse, el siervo también participe, o el siervo también tenga derechos en esos dos sentidos. ¿A qué te refieres, siervos? No hay esclavitud en Israel. Bueno, en Israel no hay, pero por ejemplo en otras partes del mundo hay gente que sirve a las comunidades y que les ayudan en sus labores, en sus organizaciones de las fiestas. Estas personas se les respetará que como dice la Biblia, también descansen en esos días. Mira, primero, ¿a eso me refieres? Bueno, yo no sé no voy a hablar del resto del mundo. Ajá. Aunque he vivido, como les he dicho, en muchas partes.
Pero en Israel no trabajamos los sábados y los días festivos. Si hay personas que trabajan, porque por supuesto hospitales y a veces en otros lugares donde uno trabaja, hay leyes especiales que para recompensar y para regular el trabajo en días festivos. Y si hay personas que son de otras religiones, se les respeta su día de descanso semanal. Sí, sí. Y uno se acostumbra cuando vive en un país donde la mayoría es de otra religión, uno se acostumbra hasta, y he tratado personas de otras religiones y se acostumbran e inclusive dicen ganamos porque festejamos nuestras festividades y las de ustedes también. Qué bello, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Es que me nació una inquietud. ¿Hay todavía algún grupo que guarda, así como tú decías, al pie todos estos estatutos y reglamentos? ¿Todavía hay algún grupo de la Torah como es? No. Hace tiempo, ya todavía en el segundo, en el año 200 o antes y después de la era común, ya los sabios se han sentado en la gran asamblea, en el Sanedrín, en las academias, estudiando la ley bíblica, interpretándola para la vida que ha seguido. La vida sigue. Lo bonito de la ley bíblica es que tiene esa parte que es verídica y es siempre, es para siempre, como dijo Hernando, creo, como los 10 mandamientos, ¿sí? Pero las partes donde hablan, lo que yo traigo aquí son ejemplos que eran muy verídicos en cierto tiempo. Y más adelante, si será el siglo 10 o 9 o 8 antes de la era común, y más adelante se desarrolló la ley. Esa fue la base y ya vemos que había mucha diferencia entre la ley de Hammurabi y la ley bíblica. Pero la ley bíblica, así como es, no quedó. Por supuesto que respetamos Shabbat, pero hay formas modernas de no cocinar en Shabbat, pero mantener la comida caliente. ¿Entiendes? Hay muchísimas soluciones de la vida moderna de cómo seguir cumpliendo y con instrumentos y formas que la vida moderna nos ofrece. Y Moray, no lo cuentan, digamos, como si ustedes estuvieran fallando, no lo cuentan como fallas delante de Dios ya, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque todo ha cambiado, todo lo que están haciendo ahora, pero siempre entra la inquietud de pronto que piensan algunos. Mira, no todos aquí en Israel y no todos los judíos del mundo están todos en la misma opinión y actúan todos igual. Como seres humanos de otras religiones también. Hay los que son más ortodoxos, menos ortodoxos, guardan más la tradición, otros que hacen otras cosas. Hay algunos que van a la sinagoga y otros salen a visitar a familiares. Hay algunos que van en la mañana a la misa y hay otros que van a un desayuno, a un almuerzo con amigos. ¿Sí o no? Hay domingos que está abierta, hay tiendas abiertas y hay sábados en Israel que también hay lugares donde hay negocios abiertos. Por ley no, pero hay lugares específicos donde sí. Y así vivimos. Lo importante es que podamos compartir los valores básicos. Eso, sí, muy bien, estoy de acuerdo. Bien.
quiero Marca. sí. Yo no sé quién me ha hablado ahora, pero estamos... Mercedes te habla y te Mercedes. desea de todo corazón que tengas mucho Gracias. salón memorar con toda tu familia. Un fuerte abrazo, Marca. Toda Rabá. Gracias. Me has dado la oportunidad de mostrar esa lámina de Shabbat Shalom y decirles que estén atentos en nuestro sitio de internet de Hebreo Bíblico del webinar, porque estamos planificando para principios del próximo mes un webinario muy especial que el tema principal va a ser el rezo. Y voy a tener un invitado en ese webinario. Los detalles, me imagino, van a aparecer en nuestra página dentro de 10 días, para que estén atentos. Creo que por las preguntas que hacen les va a ser muy interesante este futuro webinario. Está la posibilidad de escribirme a mí. Los que son alumnos de eTeacher pueden venir a la hora de consulta y conseguir ahí a la hora extracurricular, conseguir mi dirección de email. Yo siempre contesto cuando me hacen preguntas, aunque no son alumnos de mi grupo. Y los otros en el foro o en el sitio de la comunidad del webinario. Y muchas gracias a todos. Y Shabbat Shalom es Shabbat de paz. Sea si guardan ese día, el día sábado o el día domingo, que la paz reina en las casas, en las familias y en los países de todos nosotros. Shabbat Shalom a todos. Benjamin, Shabbat Marca. Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Toda Rabá. Shabbat Shalom. A todos.